Hola, hola, bellezas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy con mucha energía y lista para hablar de algo que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa: la romántica tormenta de Kan-Yaman. Sí, amigos, hoy vamos a destapar el misterio detrás de esa relación fugaz que tanto nos hizo suspirar, esa historia de amor que, al parecer, se esfumó más rápido de lo que canta un gallo. ¿Y es que por qué terminó tan rápido? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a tratar de desentrañar la verdad, o al menos, lo que se sabe hasta ahora. Prepárense para un viaje por chismes, especulaciones, y quizás, algunas verdades a medias. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de pasiones y decepciones, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Solo toquen el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Me harían muy feliz. Y ahora sí, a darle candela a este tema. Para los que no estén familiarizados, hablemos un poco de contexto. Kan-Yaman, el galán turco por excelencia, conquistó nuestros corazones con sus papeles en series como Erkenci Kuş y Dolunay. Un hombre con una belleza indiscutible, carisma a raudales y un talento innegable para la actuación. Y claro, cuando un hombre así está en la cima, su vida personal se convierte en el centro de atención. En el ojo del huracán entró Diletta Leotta, una presentadora de televisión italiana, también muy guapa y exitosa. La chispa saltó, los medios se volvieron locos, y el mundo entero se enteró de su romance. Fotos de ellos juntos inundaron las redes sociales, declaraciones de amor, y un cuento de hadas que al principio parecía perfecto. Parecían la pareja ideal. Viajes románticos, regalos costosos, y una complicidad que parecía innegable. Todo era perfecto. O al menos, eso parecía. Pero como en toda buena historia, el cuento de hadas no duró para siempre. La noticia de su ruptura llegó, y la decepción de sus fans fue palpable. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa tormenta romántica se disipó tan rápido? Bueno, las razones detrás de la ruptura, como suele suceder en estos casos, son un tanto difusas y llenas de especulaciones. Los medios, como era de esperar, no tardaron en lanzar sus teorías. Algunas de ellas bastante creíbles y otras dignas de una novela rosa. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este drama amoroso y analizar cada una de estas teorías con más detalle. Asterisco asterisco la distancia, un enemigo silencioso asterisco asterisco. Una de las razones más comentadas, y probablemente la más plausible, fue la distancia. Kan-Yaman, debido a su vertiginosa carrera, se encontraba constantemente entre Italia y Turquía. Sus compromisos laborales lo llevaban de un lado a otro, participando en proyectos que requerían su presencia en diferentes países. Por su parte, Diletta Leotta tenía sus raíces firmemente plantadas en Italia, donde su carrera como presentadora y figura mediática la mantenía ocupada y activa. La distancia geográfica, como todos sabemos, es un factor que puede erosionar cualquier relación, y más aún, cuando ambos miembros de la pareja tienen agendas tan demandantes. Los viajes constantes, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, la falta de contacto físico regular y la dificultad para crear una rutina juntos pueden generar tensiones y desgastar el vínculo emocional. Las videollamadas y los mensajes pueden ser un consuelo, pero no reemplazan la conexión cara a cara, la calidez de un abrazo o la simple compañía. En el caso de Kan y Diletta, esta distancia se veía agravada por la diferencia de idiomas y culturas. Aunque ambos eran figuras públicas y por lo tanto, estaban acostumbrados a navegar en un mundo globalizado, las barreras idiomáticas y las costumbres diferentes podían generar malentendidos y dificultar la comunicación y la comprensión mutua. La distancia, en este sentido, no era solo física, sino también emocional y cultural. Asterisco asterisco incompatibilidad de caracteres, el choque de dos estrellas asterisco asterisco. Otra teoría, mucho más jugosa, apuntaba a la incompatibilidad de caracteres. Se rumoreaba que la relación entre Kan y Diletta era intensa, que ambos eran personalidades fuertes y dominantes, y que, quizás, no supieron encontrar un equilibrio. Las discusiones, los desacuerdos y las diferencias irreconciliables podrían haber sido la causa de la ruptura. Imaginen dos estrellas brillantes con personalidades arrolladoras y temperamentos apasionados. La atracción inicial puede ser explosiva, una chispa que enciende la llama del amor. Pero con el tiempo las diferencias pueden aflorar, los egos pueden chocar y la convivencia puede volverse difícil.
Se decía que Can Yaman, con su carácter enérgico y su determinación, podía ser dominante y posesivo. Por otro lado, Diletta Leotta, una mujer independiente y exitosa, con una fuerte personalidad y sus propios objetivos, podría no estar dispuesta a ceder su espacio. La dinámica entre dos personalidades fuertes como la de ellos podría haber sido un constante tira y afloja, un forcejeo por el control y la autoridad. Los celos también podrían haber sido un factor importante. La fama y la exposición mediática pueden generar inseguridades y desconfianza. La constante atención de los fans, los rumores, las especulaciones y la presencia de otros pretendientes pueden alimentar los celos y erosionar la confianza en la pareja. *** La presión mediática, el ojo público que todo lo ve ***. No podemos olvidarnos, por supuesto, de la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser el centro de atención de los paparazzi, y ver cada movimiento analizado al milímetro, puede ser asfixiante y destructivo para cualquier relación. Quizás la pareja no estaba preparada para tanta exposición, y la presión de los medios acabó por pasar factura. La fama conlleva una serie de responsabilidades y desafíos, y uno de ellos es la constante vigilancia de los medios y del público. Cada foto, cada declaración, cada gesto es analizado, comentado y criticado. Los paparazzi persiguen a las celebridades, acechando sus movimientos y publicando fotos indiscretas. Las redes sociales amplifican el alcance de la noticia, y los fans y los haters emiten sus juicios y opiniones. En el caso de Can y Diletta, la presión mediática fue intensa desde el principio. Su relación se convirtió en un fenómeno social, y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de su romance. Las fotos, las noticias y los rumores inundaron las revistas y los sitios web. La pareja se vio obligada a lidiar con la curiosidad del público, la intromisión de los paparazzi y la opinión de los expertos y los detractores. La presión mediática puede generar estrés, ansiedad y paranoia. La pareja puede sentirse acosada, vigilada y juzgada. La privacidad se ve comprometida, y la espontaneidad y la naturalidad se pierden. La relación se vuelve artificial, y la autenticidad se diluye. La presión puede hacer que la pareja se sienta atrapada, y que la relación se vuelva insostenible. *** Simplemente no eran el uno para el otro, el amor impredecible ***. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro. A veces, por mucho que queramos que algo funcione, las cosas no salen como esperamos. Las relaciones, como la vida misma, son impredecibles. El amor no siempre es lógico ni predecible. A veces la atracción inicial puede ser intensa, pero con el tiempo, la chispa se apaga, las diferencias se hacen evidentes y la compatibilidad se desvanece. No hay una fórmula mágica para el éxito en el amor, y cada relación es un mundo en sí mismo. Puede que Can y Diletta tuvieran ideas diferentes sobre el futuro, sobre la familia, sobre el estilo de vida. Puede que sus objetivos y aspiraciones no estuvieran alineados. Puede que simplemente no sintieran la misma conexión, la misma complicidad, la misma pasión con el tiempo. A veces la vida nos depara sorpresas, y las relaciones que parecen perfectas en un principio pueden no ser duraderas. La madurez, la evolución personal y los cambios en las circunstancias pueden afectar el vínculo entre dos personas. ***, rumores y especulaciones, el mundo de los chismes ***. Además de estas teorías, hubo otros rumores, menos creíbles, que apuntaban a terceras personas. Se habló de infidelidades, de nuevos intereses románticos, y de todo tipo de dramas. Pero como siempre, estos rumores son difíciles de confirmar y, en muchos casos, simplemente son invenciones. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los chismes y las especulaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales alimentan la curiosidad del público, y los rumores se propagan como la pólvora. Las infidelidades, los triángulos amorosos y las rupturas son temas recurrentes en las noticias del corazón. En el caso de Can y Diletta, los rumores de infidelidad fueron inevitables. La fama de Can Yaman y la belleza de Diletta Leotta atrajeron la atención de muchos, y los medios no tardaron en especular sobre posibles romances. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados, y la verdad sobre la ruptura solo la conocen los protagonistas. ***, la verdad detrás de la tormenta, un misterio sin resolver ***. Lo cierto es que la verdad sobre la ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta, probablemente solo la conocen ellos dos.
Lo que sí es seguro es que nos dejaron con un sabor agridulce. Un romance que prometía mucho pero que no llegó a buen puerto. El amor es un misterio y las relaciones son complejas y multifacéticas. La ruptura de Kanyaman y Diletta Leotta es un ejemplo de ello. Las razones detrás de su separación son múltiples y entrelazadas, y la verdad sobre lo que realmente ocurrió es difícil de discernir. *** El legado de la romántica tormenta ***. Pero no todo es negativo en esta historia. A pesar de la decepción, nos queda el recuerdo de una relación apasionada, llena de momentos bonitos y de la esperanza de que ambos encuentren la felicidad en el futuro. La historia de Kanyaman y Diletta Leotta nos recuerda que el amor es efímero, que las relaciones pueden ser complejas y que la felicidad no siempre es duradera. Pero también nos enseña que hay que disfrutar de cada momento, aprender de las experiencias y seguir adelante con la esperanza de encontrar el amor verdadero. *** El futuro de Kan y Diletta, nuevos caminos, nuevas oportunidades ***. En cuanto a Kanyaman, parece que está enfocando su carrera en proyectos internacionales, y lo estamos viendo triunfar en series y películas. Su talento y su carisma le han abierto las puertas del éxito, y su futuro profesional promete ser brillante. Diletta Leotta sigue brillando en su carrera profesional y es una influencia importante. Su belleza, su inteligencia y su carisma la han convertido en una de las figuras mediáticas más importantes de Italia. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y estoy segura que cada uno ha encontrado su camino. Han aprendido de sus experiencias y han seguido creciendo personal y profesionalmente. Conclusión. Reflexiones finales ***. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido la historia de la romántica tormenta de Kanyaman y tratado de desentrañar los misterios detrás de su fugaz romance. Espero que les haya gustado este análisis. A mí me encanta compartir con ustedes estas historias y discutir los temas que nos apasionan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y debatir sobre el tema. Compartan sus teorías. Y por favor, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y como un extra, les dejo algunas reflexiones finales. El amor y la fama la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede abrir puertas y traer éxito, también puede someter las relaciones a una intensa presión. La distancia y las relaciones la distancia puede ser un gran desafío para cualquier relación. La comunicación, la confianza y la paciencia son claves para superar las barreras geográficas. La importancia de la compatibilidad es crucial encontrar una pareja con la que se compartan valores, objetivos y una visión similar del futuro. Aprender de las experiencias cada relación, incluso las que no duran, puede dejarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. El amor propio es fundamental amarse a uno mismo antes de poder amar a otra persona. La autoestima y la independencia son esenciales para construir una relación saludable. Espero que esta inmersión en la historia de Kanyaman y Diletta Leotta haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios. Hasta la próxima.